Silenciando. Alison, ¿nos comenta cuando transmite? Sí, un minutito, por favor, Guadalupe. Gracias. Confirmamos. Transmitiendo. Buenos días, Perú. Buenas tardes, España. Soy Guadalupe Martín, coordinadora del área de cooperación internacional de la Fundación CEMAR, y hoy intervendré nuevamente como moderadora de este seminario. Acuipesca Perú es una iniciativa en la que venimos trabajando desde el 2019 con financiación de la Xunta de Galicia, que es el gobierno regional gallego, coordinada por la Fundación CEMAR y con socios como Anfaco Cecopesca, Ayuda en Acción España y Ayuda en Acción Perú y el Ministerio de la Producción de la República del Perú. Como socios, está, además de estos, produce, con el que llevamos trabajando más de 16 años en base al memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio y la Xunta de Galicia, que inicialmente se firmó en el 2004 y fue renovado en el 2015. El objetivo del proyecto Acuipesca Perú es incrementar la competitividad del sector de la pesca artesanal y la acuicultura en la bahía de Sechura, a través del fortalecimiento institucional y organizacional, la adopción de tecnologías y la sostenibilidad ambiental.
Consideramos que estos seminarios web que hemos estado transmitiendo en las últimas semanas han contribuido a este objetivo. Pasando directamente al propio seminario de hoy, les rogamos encarecidamente que mantengan sus vídeos desactivados y los audios silenciados y les informamos que en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, estos seminarios van a ser grabados con el objeto de ser presentados como fuente de verificación ante el organismo financiador del proyecto. La transmisión actual se está efectuando a través de la plataforma Teams y la transmisión en vivo por la Red Nacional de Información Acuícola de Produce. La estructura del seminario, como siempre, va a consistir en una ponencia a cargo de un reconocido experto, seguido de una ronda de preguntas obtenidas del chat del seminario en Teams, por lo que les rogamos que realicen sus preguntas a través de este medio y por ello les animamos a participar. El seminario de hoy trata de aportar información sobre el porqué de la depuración, instalación y operación de plantas depuradoras básicas. Y en esta edición contamos con la presencia de nuestro compañero Julio Maroto Leal, que es el coordinador del área de tecnología en los productos pesqueros de la Fundación CEDMAR desde el 2002. Es además doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Complutense de Madrid y durante un dilatado periodo de más de 17 años desempeñó tareas de jefatura y dirección en los departamentos de producción y gestión de la calidad de varias empresas encuadradas en el sector de la transformación de productos congelados de la pesca. Participa en el desarrollo de proyectos nacionales y europeos, estos últimos principalmente de la modalidad Interreg, en temáticas como la valorización de los recursos marinos y subproductos pesqueros, como es CVMAR+I, Blue Human o la problemática de las basuras marinas, Oceanwise. Organiza regularmente seminarios y talleres destinados a fomentar el intercambio de conocimiento e ideas entre grupos de investigación y empresas. Sin más, le damos la palabra a nuestro compañero Julio Maroto. Muchísimas gracias, Lupe. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Perú. Me siento muy complacido, por supuesto, de tener esta oportunidad que me ha deparado la coordinadora del proyecto Acuipesca, en concreto mi compañera Guadalupe, y me siento, pues lo dicho, muy agradecido por tener la oportunidad de dar esta charla a nuestros amigos de Perú. Antes de empezar, quisiera hacer una precisión, y es el hecho de que yo en particular no conozco la realidad de Perú, ni en el sector de la acuicultura o de los bivalvos, ni en otros muchos. He intentado en estas semanas previas buscar toda la información para hacerme una idea lo más concreta posible de cómo está la situación allí. Pero en todo caso entiendo que la petición de esta charla y su título van enfocados o residen el interés por parte de la Administración y los técnicos industriales de Perú por conocer cómo se hace la gestión, depuración de estos moluscos en Europa y más concretamente en Galicia, que seguramente, o sin seguramente, es la región de Galicia que más potencial y más producción tiene el molusco bivalvo. Entonces, con eso quiero decir que me he circunscrito en la exposición que vamos a ver a continuación a reflejar la realidad de este sector, en concreto de la depuración de moluscos bivalvos en Galicia. Y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Espero que los contenidos y la exposición estén a la altura de las circunstancias y que respondan a las expectativas que hemos podido crear. Bien, voy a tomar un momento. No, algo he hecho mal, perdón. No, perfecto. Estás. Utiliza las flechas para pasar la presentación, las flechas de arriba de todo. Espera un segundito. Sí, no, vale, no es que lo veo pequeño, por eso digo. Me refiero a eso. Veo la presentación pequeña, veo todas las diapositivas que vienen a continuación abajo en horizontal, pero yo quisiera ver cada una de ellas en grande, pero bueno, si no es posible, tampoco pasa nada.
El resto las estamos viendo en grande y no vemos el resto de diapositivas, ¿eh? Solo vemos la que tú estás exponiendo en este momento. Pues no sé qué estoy haciendo yo, que veo muchas más, pero bueno, tampoco es óbice para continuar. Si se puede resolver y si no, pues... Sí, estamos en ello, Julio. Nada. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Bueno, aquí tenemos el título del proyecto Acuipesca. Este es el título de esta charla, mi identidad y mi adscripción al Centro Tecnológico del Mar. Y vamos a empezar brevemente con algunas generalidades. Entre todas las características que presentan los moluscos bivalvos, hay dos aspectos en los que yo creo que debemos de detenernos, porque son características que van a tener gran trascendencia en lo que luego es el proceso de depuración. Me estoy refiriendo en primer término a su sistema de alimentación. Ellos son animales filtradores y... Perdón. Tiene que ser así. ¿Es así? Vale. Perdón, es que venía Lupe a ver si me resolvía el problema. Sí, decía que son animales filtradores, lo cual les viene dado porque mayoritariamente todos ellos llevan una vida sedentaria o sésil, ¿no? Entonces, este sistema filtrador consiste morfológicamente en dos estructuras, dos sifones, uno de captación del agua y otro de excreción, y en ese tránsito pasan a través de las branquias que, aparte de oxígeno, por supuesto, captan bastante de las partículas que están en suspensión y las dirigen al aparato digestivo, ¿de acuerdo? Esto tiene, lógicamente, es el fundamento, de hecho, la depuración industrial. Y otra de las características esenciales, también de gran repercusión en el proceso industrial, es que son poiquilotermos. Como todos ustedes saben, pues poiquilotermo quiere decir que no son capaces de regular su propio metabolismo y están a expensas de la evolución de los parámetros ambientales que les circundan. Bien, siempre, a lo largo de su evolución, miles de años, ellos han estado alimentando las partículas en suspensión de la columna de agua que les circundaba, y esta columna de agua estaba y está de hecho compuesta por un perfil, es una comunidad planctónica microbiológica en donde siempre han existido animales de origen estrictamente marino. ¿Qué ha ocurrido en los últimos decenios? Pues la influencia antropogénica del hombre pues, ha llevado a introducir con las aguas, con los efluentes industriales y urbanos insuficientemente depurados, ha introducido en esta columna de agua, en esta combinación de microorganismos, elementos, digamos, foráneos o ajenos, en concreto patógenos y virus mayoritariamente de origen entérico y, por supuesto, provenientes de la actividad humana. Como consecuencia, se ha alterado esa composición y ahora el molusco, al filtrar, no solamente filtra las especies tradicionales, sino estas otras que le vienen por añadidura y que crean los problemas por todos ya consabidos. El molusco tiene una actividad filtradora aleatoria, evidentemente se queda en las branquias con todo aquello que está en suspensión, no descarta entre uno u otro tipo de microorganismo. En consecuencia, pues se convierte en un reservorio, su aparato digestivo se convierte en un reservorio de patógenos que son, pues, digamos, patógenos que producen enfermedades y cuadros clínicos para la especie humana cuando se consumen en malas condiciones. Por lo tanto, los moluscos, muy a su pesar, pues se convierten en animales que son reservorios, vectores, transmisores de enfermedades para el consumidor. Y podemos estimar o podemos afirmar que existe un riesgo alimentario latente. El aumento de la demografía en todos los países conlleva un aumento de la demanda de todos los animales, todos los alimentos, incluyendo, por supuesto, el de moluscos bivalvo, bien sea para consumo doméstico o para exportación. Nos encontramos asimismo con que, en paralelo, para contrarrestar esa demanda, necesitamos colonizar nuevas áreas de la costa y ponerlas en cultivo.
¿Qué ocurre? Pues que esas áreas de la costa, a su vez, cada vez van estando más contaminadas por las razones que ya hemos expuesto anteriormente. Con lo cual nos encontramos con dos aspectos que son antagónicos. ¿Cómo podemos reducir ese riesgo? Bueno, indiscutiblemente el proceso industrial de depuración corrige sustancialmente y rebaja ese riesgo, pero ya voy a adelantar que el proceso industrial de depuración está diseñado exclusivamente para patógenos microbianos y que además cuando la presencia de estos en los moluscos bivalvos excede ciertos umbrales, el proceso industrial se ve incapaz de rebajarlos hasta los niveles aceptables para el consumo. Por tanto, para que los procesos de depuración, empresas que se pudieran crear, instalar a medio o corto plazo en Perú, por ejemplo, den resultado, paralelamente tiene que ir acompañado por la mejora de la depuración de los efluentes de origen industrial, agropecuario y urbano, porque de lo contrario se alcanzarían ciertos niveles que no podrían contrarrestarse con los procesos de depuración. También apuntar que los moluscos concentran lo que ya de por sí es una contaminación elevada en su entorno, ¿de acuerdo? O sea, si ya de por sí las aguas de su entorno están altamente contaminadas, ellos van a concentrar esa contaminación. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es simplemente un cuadro muy rápidamente. Todos lo conocemos, los peligros asociados al consumo de moluscos bivalvos. Infecciones, intoxicaciones, bacterias, virus en el primer caso, biotoxinas y contaminantes químicos en el segundo. No me voy a detener en eso porque no tiene mayor relevancia, es sabido por todos. Este otro cuadro recoge enfermedades asociadas a distintos contaminantes presentes en los moluscos bivalvos. No están todos, están algunos y no lo vamos a analizar, por supuesto, no es el objeto de esta charla, pero sí me gustaría que mirasen la columna de la derecha y vemos cómo de todos ellos solamente hay 3 especies de vibrio que son típicamente marinas, pero el resto son microorganismos procedentes de la actividad antrópica, es decir, procedentes de las aguas residuales, de las heces fecales y de las industrias agropecuarias. Con esto lo que intento es enfatizar en el hecho, ya en el aspecto, la idea expuesta anteriormente, ¿no? Perdón. Bien, una vez que ya hemos hablado de ese primer bloque de generalidades, hemos situado un poco la problemática y su origen, pasamos ahora a lo que es el concepto de depuración, las limitaciones que tiene y lo que aquí llamamos áreas o zonas de reproducción. ¿Qué es la depuración? Bueno, pues esto es muy evidente. Existen muchas definiciones al alcance en la bibliografía. Yo he escogido esas 2 y son convergentes. En síntesis, se trata de colocar el molusco extraído en tanques, depósitos de distinta índole y someterlos a una corriente de agua de mar limpia para que ésta arrastre el contenido intestinal y de los moluscos y este quede limpio, digamos que para que se autopurguen, ¿no? Ambas definiciones tienen un denominador, un punto en común que es subrayado en color gris, perdón, que vuelvo atrás por alguna razón. No sé qué ha pasado, Lupe. Lupe, ¿me oyes? Sí, no te preocupes, volvemos a cargarla, ¿vale? Vale, es que me ha desaparecido la imagen. Nada, no te preocupes. Nada, mientras tanto... Toma el control. Sí. Ok, ya lo tienes. Y ahora vete ya a la presentación, a la diapositiva. Ahí sí. Vas a avanzar, efectivamente. Bien, este era el bloque que íbamos a iniciar. Hablábamos del concepto de depuración. Y decía que lo que tiene en común cualquier definición que encontremos es que es muy importante maximizar la actividad natural de filtración del molusco. Es el fundamento de la depuración. Es decir, el molusco tiene que llegar a las plantas de depuración en un buen y saludable estado fisiológico que sea capaz de recuperar su actividad de bombear agua. Parece un matiz sin importancia, pero es extremadamente trascendente para el proceso, es el fundamento. Luego abajo
viene una definición de los objetivos que se persiguen con la depuración, que son bastante obvios. En definitiva, eliminar todos los residuos, todos los contaminantes para hacerlos un producto apto para el consumo, pero también he subrayado, y no he querido corregir, en color gris, el concepto de mantengan su alimentación. Este es un error craso y es importante matizarlo. Sea cual fuere el sistema de tratamiento de agua que se utilice, el agua resultante, el agua desinfectada, carece de alimento alguno para los moluscos, o si hay presente es totalmente residual e insuficiente. No hay que olvidar además que la densidad de moluscos que ponemos a depurar es muy superior de la que estos se encuentran en el medio natural. Pero bueno, en todo caso y con independencia de este hecho, lo importante es que ellos prácticamente no encuentran ningún alimento. Por tanto, y ya vamos entrando en detalles importantes, el periodo de depuración industrial no se puede prolongar excesivamente. No se puede prolongar porque el animal se debilita, su metabolismo decae, su fisiología también, deja de bombear y finalmente pues muere. Continuando con el concepto de depuración, bueno, haciendo un símil, no deja de ser una depuración solamente que controlada y vigilada del ecosistema marino, con esas dos diferencias, una de apuntada que no se pueden alimentar y la segunda, también interesante, es que sufren un estrés añadido porque se encuentran fuera de su medio, de su hábitat habitual. O sea, esto es de todo punto lógico. Diríamos que una planta de depuración viene a ser como un gran molusco bivalvo, porque al final tiene una zona de entrada de agua, que sería como el sifón de captación, y una tubería de expulsión, que es por donde saldría reunidos, aunados todos los residuos que han excretado los moluscos sujetos a un proceso de depuración. En términos concretos, en cifras, ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues el objetivo fundamental de la depuración es que el producto final contenga una cantidad de E. coli igual o inferior a 230 colonias por 100 gramos de carne y líquido intravalvar. ¿De acuerdo? Esta cifra no es que se haya creado específicamente para los moluscos bivalvos. Esta cifra se extrapola a cualquier alimento dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la depuración. Limitaciones al proceso de depuración industrial. Aquí me voy a detener porque es importante, es como en matemáticas. Hay que tener claros los conceptos para tener igualmente claro cuál es el alcance, hasta dónde podemos llegar con la depuración, que es subrayado industrial. En un entorno natural, una población de moluscos bivalvos que puntualmente se haya visto afectada por un episodio de biotoxinas o uno puntual de patógenos microbianos, por poner un ejemplo, en un periodo bastante largo, normalmente, sería capaz de autoeliminar esa carga microbiana y esas biotoxinas. Pero en ese medio natural se estaría alimentando y además estaría inmerso en su hábitat natural. Sin embargo, el proceso de depuración e infraestructura industrial está concebido y diseñado exclusivamente para rebajar, eliminar la carga microbiana de partida. E inclusive cuando esta es muy elevada, no es suficientemente útil. ¿Qué sucede? Pues que, como decíamos antes, los moluscos no disponen de alimento y por tanto mantienen su actividad adecuada durante 2 o 3 días máximo, están bombeando, pero llega un momento en que son incapaces de continuar si no reciben alimento. La parte microbiológica sí se elimina en periodos de tiempo de 24, 48 horas máximo, pero las biotoxinas, los virus y por supuesto los metales pesados precisan de un periodo muchísimo más largo y por lo tanto no hay viabilidad posible a nivel industrial para conseguir esto. Adicionalmente, una infraestructura de depuración industrial no deja de ser una empresa y toda empresa lo que busca es una rentabilidad económica.
cuanto más molusco por unidad de superficie y tiempo consigamos depurar en esa unidad de tiempo, más rentable estoy haciendo mi empresa. Los costos indirectos se rebajan, etcétera, etcétera. Por tanto, no puedo detenerme en prolongar el periodo de depuración para conseguir algo para lo que no está preparado esa planta. Creo que ha quedado bastante claro, es importante este punto. No todas las poblaciones de moluscos bivalvos viven en aguas igualmente afectadas por contaminación. Por tanto, los moluscos que viven ahí son directamente guardan una relación en cuanto a su presencia patológica microbiana directa. ¿Qué sucede? De cara a una más eficiente gestión sanitaria posterior y también comercial, la Unión Europea, en ese reglamento que pongo abajo, en realidad este reglamento es un reglamento nuevo, ya hay uno del 2004 que contemplaba esta catalogación, pero la Unión Europea decidió clasificar las zonas de producción de molusco bivalvo en A, B y C. Las zonas A son aquellas en las que pueden recolectarse directamente para el consumo humano sin necesidad de pasar por un proceso de depuración. Las zonas B son aquellas en las que se pueden recolectar igualmente, pero para comercializarse necesariamente tienen que pasar por un centro de depuración o reinstalación. Y las zonas C son aquellas en que, si se recolectan, tienen necesariamente que destinarse a industria conservera o pasar por un periodo de reinstalación. Vamos a ver ahora brevemente el concepto de reinstalación. Las zonas de reinstalación son áreas escogidas por la Administración con una calidad de las aguas óptima, a donde son trasladados los moluscos provenientes de zona C para que sigan una depuración de origen natural. Ya he subrayado ahí en color gris que se trata de contaminantes de origen microbiano, no de otro tipo. Bueno, adelantar que es muy compleja la logística, el seguimiento de todo lo que sucede en las zonas de reinstalación y que además los animales se están alimentando pero están fuera de su hábitat, están en unas jaulas y se debilitan y hay notables pérdidas de peso. De forma más concreta, esas zonas de clasificación ¿a qué se ajustan en términos absolutos? Bueno, pues las zonas A serían aquellas en las que el molusco en su carne o en el líquido intravalvular presenta una cantidad de colonias de E. coli inferior, por 100 gramos, inferior a 200 o igual a 230. Serían zonas B cuando la horquilla va de 230 a 4.600 y la C de 4.600 a 46.000, lo cual ya son cantidades enormes, ¿no? Quedaría prohibida la extracción en zonas en donde se detectara que esa cantidad aún supera las 46.000. Este es un breve esquema que nos ayuda a comprender mejor el flujo, el circuito que siguen los moluscos según la zona de extracción y su destino. Las zonas A va directamente al mercado, aunque opcionalmente se podrían depurar. Las zonas B van al mercado pasando obligadamente por los centros de depuración. El marco legal contempla la posibilidad de llevarlas a una zona de reinstalación, aunque no sé por qué razón. Y las zonas C pues van a industria conservera o bien a reinstalación. Después de un periodo dilatado de reinstalación, en el que, como ya he dicho, el animal se deteriora bastante y pierde peso, es posible que los niveles microbianos aún no estén acorde con los requisitos sanitarios, con lo cual, antes de ir al mercado, tendrían que pasar obligadamente por un centro de depuración. Las zonas A, B y C, pues lógicamente son áreas marítimas y están sujetas a cambios pues, debido a fenómenos oceanográficos, régimen de corrientes, contaminaciones puntuales, etc. Por tanto, se hace necesario hacer una vigilancia, un seguimiento del estado de esas aguas y de los moluscos que alberga. Y eso en Galicia lo hace un instituto que se creó que es Profeso, denominado Intecmar, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.
ahí tienen la página web, que por cierto les invito a visitarla porque está estupenda. La verdad es que se encuentra uno todo tipo de detalles e información. Y lo que tiene que hacer a grandes rasgos, ya sea en Tecmar o en otro país, la entidad que fuere, de la administración o particular, está recogido en ese reglamento y en concreto en ese artículo que especifico abajo. Básicamente, pues mirar, seguir la calidad microbiológica del molusco en relación a la zona de producción, instalación, mirar la presencia de toxinas y del plancton productor de esas toxinas y la presencia de contaminantes químicos. Esto lo he rescatado de la página web de Intecmar y creo yo que es bastante, su visualización da una idea realmente de la exigencia y del rigor con que se lleva este tema. Aquí a la derecha vemos cómo cada zona definida tiene una clave asignada, también vienen los límites geográficos. En la siguiente columna, en color azul, verde y rojo, están las zonas A, B y C, y a la derecha vienen los comentarios pertinentes. Entonces podemos observar cómo hay zonas B que son estables, es decir, no varían en principio a lo largo del año, pero la tercera de ellas es B, pero ya te está indicando que entre no sé qué meses, no veo bien, va a pasar a C. O sea, ya hay un conocimiento incluso histórico de lo que va a venir en esos meses. Esto, lógicamente, este seguimiento se hace en base a un plan de muestreo que Intecmar tiene estructurado con la colaboración de las cofradías. Los moluscos infaunales les son aportados por los biólogos de cofradías y Intecmar tiene su propio equipo para los muestreos de mejillón de batea. No hay que olvidar que en Galicia hay, creo que son 3.600 bateas, que es una enormidad. Entonces aquí, en este cuadro, no me quiero detener mucho, lo pueden por supuesto ver con detalle y calma en la página web, pues ya para un día determinado está especificado los polígonos, en este caso de mejillón, que se van a muestrear, quién es el muestreador, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva es similar, pero aquí en la relación de especies vemos que aparte de molusco, pues también está berberecho, almeja japónica y otros. Bueno, lógicamente, en base a esto y también a la captación de muestras de la cadena de las aguas para hacer estudios fitoplanctónicos y demás que muestren la tendencia de los dinoflagelados que pueda haber allí productores de toxinas, todo esto contribuye analizado a que Intecmar diariamente, de manera muy exhaustiva y rigurosa, pues pueda informar a todo el colectivo afectado de cuál es la situación y, por supuesto, hacer un seguimiento y tener información suficiente, contrastada y rigurosa como para determinar si una determinada zona sigue estando catalogada como A, B o C. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a otro bloque que he titulado Proceso de depuración. Bien, la calidad higiénica del molusco bivalvo de cara al consumidor final depende en gran medida de lo que es estrictamente el proceso de depuración. Pero también el proceso en sí depende de cómo de bien se hagan las cosas en la fase previa, la parte de extracción y manejo, y de igual forma, aunque el proceso de depuración dé buen resultado, se pueden alterar esos buenos resultados si durante la fase posterior de envasado y expedición se recontamina el producto. Por tanto, yo al menos entiendo, que el proceso de depuración debe de verse como un todo global de estas tres partes. Si bien, sin duda, la intermedia, la de depuración, es la más interesante, ¿no? Aquí me gustaría puntualizar, significar que en Galicia todas las empresas de depuración son de capital privado y que inclusive el producto que se depura en ellas es propiedad del industrial titular que lo adquiere en las lonjas. Solamente en casos puntuales una empresa de pura mercancía que no sea de su propiedad. Pasamos ahora a la fase de extracción y manejo. Bueno, ya hemos dicho anteriormente que en el fundamento de la depuración está el que los animales reanuden rápidamente
y su capacidad de bombeo de agua. Y esto depende del estado fisiológico. El estado fisiológico se puede resentir por razón. Un momento que miro. No, estoy aquí. Se puede resentir por razones naturales, por la fase de desove, etcétera, pero también se puede resentir porque hayamos extraído el molusco inadecuadamente, produciendo roturas de conchas, estrés, porque los tiempos de extracción hasta que se lleva a la depuración se dilaten innecesariamente, o porque sean sometidos a temperaturas demasiado elevadas. Este punto es tan importante que el reglamento 853/2004 lo recoge y dice que los operadores implicados en esta fase deben de tratar por todos los medios de evitar que los ejemplares no sufran aplastamientos, vibraciones, todo aquello que genera estrés, y de igual forma pues que no estén, como ya he dicho anteriormente, sujetos a temperaturas extremas. Hay otros puntos en relación al cuidado en el transporte y tal, pero no me quiero detener en exceso en este. Me temo... Lupe, me he quedado varado en la 25. No te preocupes, Julio. Vale. Tomo el control y volvemos a cargar, ¿vale? Muy bien. Mientras tanto, decir que esto es una sensación extraña, saber que estoy hablando para un colectivo muy amplio de personas situados a no sé cuántos miles de kilómetros, pues es para mí una experiencia inédita, pero son los tiempos que corren. Voy a ver, todavía no puedo. Sí, ahora puedo. Ya estás. Llévalo a la 25 y listo. Sí, espera. Espero que no se corte la 40 por ahí. Pasamos ahora a lo que es la fase de depuración en sí. Bueno, ya hemos dicho que el estado fisiológico innegablemente tiene una gran importancia en la fase de depuración posterior, pero luego ya hay otros dos facetas inherentes propiamente a la depuración que tienen gran importancia. Una es las características de las instalaciones, tanto en lo que es la infraestructura como las instalaciones al servicio de la depuración, y otras son los parámetros físico-químicos del agua. Aquí adelantar que en Galicia en concreto, el molusco, por ser boiquilotermo, se desenvuelve óptimamente para los parámetros que más influencia tienen en su metabolismo, en ciertos intervalos, ¿no?, de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno. Por tanto, me estoy adelantando un poco, pero hay que procurar que el molusco no solamente granule su capacidad de bombeo, sino que además se sienta en las condiciones más óptimas posible para facilitar la depuración, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí no me voy a detener mucho. Lo que se refiere a requisitos estructurales está en esa referencia legal que pongo ahí, pero bueno, es bastante obvio. Pues los edificios, las infraestructuras, hay que procurar que estén mínimamente compartimentalizadas para las distintas tareas, que se gestionen rápidamente los residuos que salgan de allí, que el suelo sea de epoxi, que las paredes pues, sean fácilmente limpiables, estén bien iluminados. Bueno, no me voy a detener porque es complementario, digamos. Los siguientes ya tienen algo más de importancia porque son requisitos específicos de la depuración. También está ahí apostillado el marco legal al que remitirse, pero la verdad es que son bastante obvios. Pues lo lógico, ¿no?, que su superficie sea lisa, fácil de limpiar, que las piscinas, que haya un equilibrio entre el volumen de las piscinas y los moluscos a depurar. No me voy a detener porque realmente no aportan mucho, solamente he hecho esta diapositiva para que se sepa que su importancia es tal que tiene su marco legal que lo recoge. Esto de aquí sí que tiene ya más importancia y no vamos a detener más. Son requisitos de higiene específicos.
De entrada, en el momento de la recepción, hay que procurar lavarlos con agua limpia para eliminar los restos de fango, ¿no?, más conspicuos, notorios, que puedan aún tener, incluso cuando de origen vienen bastante limpios. La segunda es de sentido común. No se puede sobreexceder la capacidad del sistema, lógicamente, porque si no, no vamos a conseguir depurar los moluscos en los tiempos que queremos, ni que los niveles microbianos bajen al objetivo previsto. El proceso tiene que ser ininterrumpido. Solamente podemos poner una especie en un determinado depósito, contenedor. El espesor hay que ponerlas a granel, los ejemplares fuera de bolsas de estas de red, y hay que procurar que el espesor no sea excesivo, porque entonces los ejemplares, las unidades que se encuentran en la base, no pueden contrarrestar la presión que sobre ellos ejercen los de las capas superiores, y si no abren las valvas son incapaces de respirar, ¿de acuerdo? Tampoco pueden ponerse en los mismos recipientes, piscinas, especies de otros filum, crustáceos, peces, ¿de acuerdo? Y bueno, las otras que enumera, por supuesto, el agua tiene que circular en los tanques, y no me voy a detener más. Yo creo que hemos hablado de las más importantes que están recogidas legalmente. Estas otras que voy a poner a continuación no tienen un marco legal, pero bueno, son, digamos, principios generales de depuración. Algunos ya lo hemos visto anteriormente. El primero es que se recomienda trabajar por lotes completos, todo dentro, todo fuera. Quiere decir que si yo he iniciado en una piscina un proceso de depuración, lo que no puedo durante el mismo es añadir otro lote adicional, porque entonces voy a recontaminar a los que ya estaban allí. Hay que colocarlos, como decía antes, en cajas o cestas y evitar depurarlos en bolsas. Inclusive algún industrial que visité recientemente me decía que cuando eso se hace, la presión que ejercen unos contra otros es tal que se rompen en muchos casos las valvas. Por supuesto, tienen que estar totalmente sumergidos. Esto, como decimos en España, es de perogrullo, ¿no? Y bueno, los otros dos ítems pues son también bastante evidentes. No me voy a... Bueno, sí, en el último decir que no es lo mismo un lote de depuración que un lote de molusco. En la recepción, si yo recibo, por ejemplo, de tres cofradías, 3 puntos geográficos, 3 lotes distintos correspondientes a la misma especie, yo los puedo poner en el mismo contenedor o en la misma piscina a depurar, ¿de acuerdo? Pero salvaguardaré la identidad de estos 3 lotes, pero el lote de depuración es que voy a iniciar su depuración a una hora y la voy a finalizar a otra distinta. O sea, los 3 lotes de molusco los voy a depurar a la vez en un único lote de depuración. Eso es lo que significa ese último punto. Esto ya lo hemos visto antes. Existen para cada especie, lógicamente, yo aquí los intervalos que pongo son para especies propias de nuestro entorno. Allí en Perú no sé la temperatura de las aguas, pero es innegable que cada especie trabaja muy bien cuando está en una horquilla de valores para temperatura, oxígeno y salinidad determinada, y que en la medida en que se aleja por encima o por debajo de los valores de esa horquilla, su actividad fisiológica se va ralentizando y llega a un punto en que si rebasamos esos rangos mínimos o máximos, pues el animal se bloquea y ya no es capaz de depurar, no es capaz de bombear y en consecuencia de autodepurarse. Vamos a ver brevemente estos parámetros. Tiene, creo yo, su interés el verlos un poco detalladamente. Bueno, la temperatura, pues ya estamos diciendo que lógicamente ellos a determinada franja de temperatura adquieren su óptimo. ¿Qué ocurre con la temperatura? Pues que si va descendiendo, como decíamos antes, desciende su metabolismo, también desciende el consumo de oxígeno, lógicamente, pero la eliminación de los contaminantes internos del animal también desciende y se alarga el proceso de depuración. Lo contrario ocurre si se va incrementando la temperatura, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que
a mayor temperatura la cantidad de oxígeno que se puede disolver es menor y a más bajas temperaturas la cantidad de oxígeno que se puede disolver es mayor. Salinidad es otro de los parámetros a considerar, tiene que estar entre un 3,5 por 1000 y fuera de ese intervalo pues el animal se puede ver bloqueado. Aquí voy a poner un ejemplo que deduzco que sucederá en cualquier latitud geográfica, pero recientemente aquí en Galicia estamos teniendo lluvias muy abundantes en este invierno y cuando las aguas de esta pluviosidad alcanzan los bancos marisqueros, pues se produce una gran mortandad, o sea, se producen grandes pérdidas porque se diluye el agua, el animal no encuentra la salinidad apropiada y muere. Por lo tanto, es importante igualmente este parámetro, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al oxígeno. Bien, el oxígeno, el intervalo idóneo es que esté entre un 70 y un 100% de saturación. Es un parámetro que está muy correlacionado, como hemos dicho, con la temperatura. Y aquí es importante un matiz que puede dar lugar a equívocos. Yo puedo decir que tengo el agua a 100% saturada y, sin embargo, la cantidad de oxígeno distinto es mayor o menor dependiendo de la temperatura. A temperaturas en torno a 12 gramos, yo puedo tener disuelto 9 miligramos por litro de oxígeno y, sin embargo, a temperaturas a 18 o 19 grados, la cantidad de oxígeno disuelto pues no alcanza los 5 miligramos. Por lo tanto, no nos confundamos. En todos los casos, yo en la depuración, en la infraestructura de depuración, voy a conseguir prácticamente la saturación del agua que voy a utilizar de tratamiento, pero eso no quiere decir que, dependiendo de la temperatura, la cantidad de oxígeno sea la misma. Y esto, por supuesto, pues tiene importancia para los animales. Y por último vamos a ver la turbidez. La turbidez, su intervalo óptimo está entre 30 y 70 miligramos por litro cuando se miden partículas en suspensión. Y lógicamente en el momento en que superamos ya los 70 miligramos por litro, estamos impidiendo que los equipos, especialmente de rayos ultravioleta de desinfección, no sean efectivos. Pasamos a la fase de expedición. Ya hemos pasado la de extracción, en donde nuestros operarios o nosotros mismos hemos cuidado mucho el molusco que ha llegado en condiciones óptimas a nuestra depuradora. Allí lo hemos tratado perfectamente y, en consecuencia, a la fase de envasado y expedición nos llega un molusco con un umbral, con una cantidad de patógenos correcta para su consumo. ¿Qué puede suceder en esta fase aparentemente inocua? Bueno, pues es una fase en la que se manipula con mano de obra y con maquinaria el molusco de cara a su envasado y, adicionalmente, y por tanto se puede recontaminar. Cualquier descuido, apoyar las bolsas en el suelo o apoyarlas en superficies que no estén limpias, pues puede suponer su recontaminación. Además, hasta el momento de la expedición, el molusco queda allí a la espera y es conveniente que esa espera se dé a unas temperaturas bueno, no sé exactamente, pero bueno, procurando en torno a los 5 o 10 grados, de manera que estén prácticamente aletargados, porque de lo contrario, lo que va a suceder en el momento de la distribución de subir al camión, que por supuesto tiene que ser refrigerado, pues es que cuando llegue al consumidor final, pues los niveles de patógenos que lleve estén fuera de control. Vamos a hablar ahora de sistemas de depuración. En primer término, vamos a hablar de los sistemas de tratamiento de agua, abiertos y en circuito cerrado. Hay dos factores, dos aspectos que determinan las características de una instalación de este tipo, que son el tipo de sistema de tratamiento e higienización, que puede ser sistema abierto o de recirculación cerrada, en realidad semicerrada, y los tipos de receptáculos que vamos a utilizar para depositar los moluscos. Son tanques, piscinas, que sería en horizontal, y depósitos en columnas superponibles, ¿de acuerdo? La elección de un sistema u otro, o su combinación, pues nos da lugar a diferentes perfiles de empresa. ¿Qué aspectos tienen en común los sistemas de tratamiento de aguas
mencionados, el abierto y el de recirculación cerrado. Bueno, pues el punto de entrada y el punto de descarga tienen que estar lo más alejado posible. Eso es obvio también, porque de lo contrario podemos recontaminar con el agua sucia de salida la parte de captación, ¿de acuerdo? Siempre es necesario, inclusive cuando la captación de agua se hace en una zona lo más limpia posible, intercalar una fase de decantación, filtrado y desinfección. Y por supuesto, a la hora de elegir el emplazamiento de nuestra industria, hay que procurar emplazarla en un lugar en donde las aguas ya de por sí estén muy limpias, porque eso va a minimizar nuestro esfuerzo de inversión y va a mejorar la seguridad de nuestro proceso. Sistema de higienización abierto. Bueno, muy básicamente ahí tenemos un esquema. El agua pues es captada, se higieniza, como hemos dicho, ¿no? Y pasa a los tanques de depuración. Allí el animal suelta su suciedad y entonces el agua arrastra metabolitos, heces, patógenos, etcétera, y es vertida de nuevo al mar. Este punto es muy importante, aunque no lo voy a abordar en este momento, pero ya podemos reparar en el hecho de que en realidad estamos contaminando el agua. ¿De acuerdo? El agua del mar. Bien, pasamos ahora a lo que sería un sistema de recirculación cerrada. Bueno, pues sucede exactamente lo mismo. Capto el agua, la higienizo, pasa por los tanques de depuración y ese agua pues viene cargada de suciedad, microorganismos, etcétera, etcétera. Pero, en lugar de verterla directamente al mar, lo que hago es restituir su calidad en un circuito cerrado y volverla a utilizar. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, este es un esquema que no es, lo cogí de una publicación bibliográfica, pero tiene su error. Esta flecha de aquí debería estar en realidad aquí, pero bueno, no tiene mayor importancia. Vamos a detenernos un poco en los sistemas de recirculación. Bueno, tanto los sistemas abiertos como los sistemas cerrados, el agua, una vez que ya ha cumplido su cometido, pues tiene esa carga diferenciada, ¿no? Tenemos materiales inorgánicos en suspensión, orgánicos, organismos vivos, compuestos disueltos orgánicos MOD, compuestos disueltos nitrogenados, etc. Bueno, prácticamente todos ellos a la larga se descomponen en amoníaco, que es un elemento muy tóxico para el molusco bivalvo. Por tanto, si queremos en un sistema cerrado volver a utilizar toda la masa de agua que ya acarrea toda esta contaminación, tenemos que poner los medios para devolverle su calidad y cualidad inicial. Puntualizar que la recirculación no es infinita. Según me he informado, aproximadamente de forma semanal hay que renovar un 20% de todo el volumen y hacerlo de una determinada manera para no desestabilizar los parámetros que allí están con anterioridad estables. Este es un esquema de las etapas de un sistema de tratamiento de agua por recirculación. Partiríamos de la planta de depuración, ¿vale? Y entonces las aguas sucias, pues van a parar a este depósito de aguas de retorno, ¿de acuerdo? Este depósito, en este mismo depósito, está compartimentalizado, se somete a decantación y a través de la decantación pues vamos a eliminar el material inorgánico en suspensión. Desde aquí es bombeada al skimmer con generador de ozono. Entonces aquí lo que conseguimos es la eliminación de la materia orgánica disuelta y también una alta oxigenación del agua. Del skimmer nos encaminamos a la filtración mecánica, en donde vamos a eliminar la materia orgánica en suspensión MES. Y de aquí pasaríamos al filtro biológico. ¿Cuál es la finalidad del filtro biológico? Pues el de eliminar los compuestos nitrogenados, básicamente fomentando la reacción nitratos a nitritos. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos visto es lo que se llama tratamiento de aguas sucias. De aquí, del filtro, iría a otra parte del depósito en donde concurren, donde se van a parar las aguas ya tratadas o parcialmente tratadas, y de aquí las bombeamos a un sistema de refrigeración. Bien, esto es también muy importante. El agua
en este trasiego a través de bombas y canalizaciones se calienta, por tanto hay que bajar esa temperatura, pero es que además, adicionalmente, yo tengo la potestad con este sistema de establecer la horquilla de temperatura a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero que mis moluscos, por la razón que fuere, estén siempre entre 12 y 15 grados, lo puedo conseguir con este sistema, cosa que no puedo conseguir con el sistema abierto. Una vez refrigerado, lo sometemos al tratamiento de rayos ultravioleta, donde conseguimos la desinfección, es decir, la eliminación de bacterias, microalgas, virus, y de aquí ya limpia bombeamos a la planta de depuración según necesidades, lógicamente, porque la demanda del agua pues va a depender de la cantidad de molusco que allí estemos depurando. Perdón. Si comparamos ambos sistemas, el abierto y el cerrado, bueno, pues básicamente el cerrado tiene la gran ventaja de que yo puedo mantener los parámetros esenciales para mis moluscos dentro de los óptimos recomendables para los parámetros que más les afectan: temperatura, oxigenación y salinidad, ¿de acuerdo? Ello con independencia de la época del año y de cómo evolucionen las condiciones en el mar. ¿Vale? Eso sin duda es muy importante. Otra cosa importante es que yo puedo implantar un centro de depuración incluso en áreas continentales. Me consta que en Italia hay 2 grandes empresas de depuración en polígonos industriales en mitad del país y lejos del mar. Claro, alguien se preguntará, ¿y el agua de mar? Bueno, es un agua de mar artificial que se prepara, es profeso para ello, ¿de acuerdo? De todas formas, aquí me falta hacer una precisión muy importante sobre la cual ya antes he hecho una matización. Paulatinamente la Administración está poniendo cada vez más trabas a la instalación de sistemas abiertos y prefiere, la Administración gallega y la Administración europea, prefiere que estas instalaciones sean circuitos cerrados. ¿Por qué? Porque la instalación abierta, en donde estoy gastando muchísimo volumen de agua, más normalmente en el cerrado, toda la concentración que esos moluscos tienen atesorada después de vivir en ambientes libres durante tantos meses, los voy a extraer de ellos y lo voy a restituir al mar, con lo cual estoy contaminando sustancialmente y sensiblemente el área donde a su vez me he ubicado, porque es una zona donde las aguas son muy limpias. Entonces la tendencia, por lo visto, es por esta razón, entre otras, es a que a corto plazo, en el futuro, la mayoría de las plantas sean de circuito cerrado y que las tradicionales de sistema abierto pues se vayan reconvirtiendo o incluso desapareciendo. Depuración. Ahora, dentro del sistema de depuración hablábamos de que la segunda faceta que determina las características de una empresa es si la depuración es horizontal o vertical. Bueno, esto me lo voy a saltar porque vale más una imagen que 1000 palabras. Aquí a la derecha, la depuración horizontal las llaman tanques, piscinas, son tanques de dimensiones variadas, no hay una dimensión estándar, construidos en mampostería generalmente, con una inclinación en el fondo suficiente para facilitar el drenaje del agua una vez utilizada, con una cabecera por donde entra el agua, por la parte superior, a veces por la inferior también, y en el lado opuesto pues se drena, ¿no? Podemos observar, esto es importante, cómo hay unas estructuras metálicas que aquí en la izquierda se advierte rápidamente, sobre las que se apoya el molusco que ya hemos depositado en cestas plásticas. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es clara, es deducible. Es evitar que el molusco pueda entrar en contacto con todos los detritus y suciedad que a lo largo del proceso de depuración se va acumulando en el fondo. Y esto lo vamos a ver muy bien, no en esta, pero sí en la siguiente diapositiva. En esta vemos
2 de estas piscinas cubiertas totalmente de agua, en donde el molusco, lógicamente, pues se está depurando, ¿no? Aquí decía, en esta fotografía central, vemos cómo en esta zona libre de cajas, cómo efectivamente parece sorprendente, pero la cantidad de suciedad que sueltan pues es notoria. Entonces hay que evitar el contacto directo. En la izquierda vemos nada, la entrada de agua, en este caso parece que sea lateral, no lo sé. Y en este es un detalle de un sistema de vacío en lugar de por fondo en superficie. Se extravasa por este sumidero. Esta es una imagen bueno, es un sistema horizontal, solo que aquí lo conseguimos en lugar de con mampostería, son recipientes plásticos, pero también colocados en horizontal. Y vemos cómo están depurando vieiras. Pasamos al sistema en columna, que no es otra cosa que la superposición en columna de unos contenedores plásticos que se llaman bins, que responden en su diseño al objeto de su uso. Quiero decir que no son unos contenedores tal cual, sino que tienen un diseño que ahora vamos a ver por encima, que facilita el trasiego del agua desde las partes superiores a las inferiores y consigue cierta reoxigenación en el tránsito de un contenedor a otro. El agua entra por la parte superior, saturada, limpia, ¿no? Saturada de oxígeno, y cae en cascada de un piso a otro, pero no cae por fuera, cae por dentro, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, de manera que se va a reoxigenar parcialmente de un piso a otro. No obstante, se calcula que aproximadamente el agua pierde un 5% de saturación de piso a piso, pero no olvidemos, como dije antes, que una cosa es la saturación y otra cosa es el contenido de oxígeno en agua. Lógicamente, cuanto más pisos pongamos, pues más se va a alargar el proceso de depuración de ese lote. Toda la columna sería un lote de depuración que hemos puesto allí, porque el agua hacia arriba está al 98-100%, cuando llegue ya al cuarto o quinto piso, pues va a estar en niveles muy inferiores, ¿no? Suficientes, pero inferiores. Estos son los depósitos en los bins. Aquí en este esquema de la izquierda es un córdeno y vemos, si nos fijamos, esta raya amarilla lo que representa es un bastidor plástico perforado que viene a ser lo mismo que veíamos en las piscinas, los elementos metálicos. Es decir, lo que se trata es de evitar que el molusco, que está aquí a granel, esté en contacto con la suciedad que se vaya acumulando durante el proceso. Esta zona de aquí es por donde se extravasa el agua, cae perpendicularmente y sale por aquí reoxigenada hacia el siguiente nivel. Bueno, estos son dos imágenes de sendas empresas de depuración con este sistema, ¿no? La única diferencia que vemos es que en la izquierda pues son 4 alturas, pero son contenedores de más capacidad que en esta otra. ¿De acuerdo? Esta viene a ser es otra foto similar, solo con más detalle. Aquí se ve cómo cae el chorro de agua y aquí en concreto se instalan unos dispositivos que por efecto Venturi fomentan todavía más la oxigenación posible. Y esta simplemente, no es porque me gusten los toros y los fenguis, pero bueno, viene a darnos la idea de lo sencillo que es manejar grandes volúmenes de molusco solamente con una persona provista de un fenguis, de un toro de estos. Aquí en la imagen de la derecha tenemos molusco a granel que se ha depositado en uno de estos bins, y en la de la izquierda, en lugar de depositarse directamente, pues se ha optado por ponerlos en cestas. Esta será una imagen de una empresa mixta que goza tanto de sistema de depuración vertical en columna como de piscinas, si bien no son muy grandes. Pero lógicamente es lo que decíamos al principio, dependiendo, tienes varias opciones, el resultado es que tu empresa pues tendrá una sola dotación en cuanto al tipo de higienización, tratamiento de agua, pero sí que tiene varias opciones en cuanto a contenedores.
Hay que hacer una comparativa entre los dos sistemas. Es cierto que el sistema vertical viene ganando terreno en los últimos años al primero, al de piscinas, pero hay mucho industrial que prefiere preservar lo que tiene horizontal porque considera que para ciertas especies más delicadas, como el berberecho o la almeja fina, que requieren más calma, digamos, pues de cara a su calidad es mucho mejor utilizar los tanques horizontales. Al margen de esta disquisición, de esta opinión, en términos absolutos, pues sin duda alguna el sistema vertical es mucho más rentable que el horizontal. En términos absolutos, en una columna podemos depurar aproximadamente unos 800 kilos por metro cuadrado y 24 horas, mientras que en la piscina sería aproximadamente la mitad. De igual forma, el tiempo de depuración es más largo, incluso el doble en las piscinas horizontales que las verticales, y los volúmenes necesarios asimismo son más grandes en piscinas que en el sistema vertical. A todo esto habría que añadir que la mano de obra, de movimiento, de carga y descarga, es muy inferior en el sistema vertical. Por lo tanto, digamos que en principio va ganando terreno por esas razones que son fundamentalmente de índole de rentabilidad, ¿no? De índole estrictamente empresarial. Bueno, ahora tenemos preparado un vídeo. Hubo un par de empresas que tuvieron la amabilidad de permitirme sacar unas escenas que luego hemos integrado en un vídeo. Entonces, Lupe ahora va a tomar el mando de la presentación y lo va a poner. Yo puedo ir comentando algunos aspectos. Sí, Julio. Una empresa de un peruano.
Ok, pasamos a la presentación siguiente, ¿vale? Vale, gracias, Lupe. Nada, perfecto. Bueno, no he podido comentar las imágenes porque con la música de fondo parece ser que no se me escuchaba, con lo cual pues me he tomado un descanso. Pero yo creo que el vídeo, aun con cierto inconveniente porque iba lento, pero es bastante clarificador. Al principio hemos Sí, visto una empresa de mucho volumen que depura en torno a 20-25 toneladas al día de mejillones, especies. La segunda era ya hemos visto que predominaba, era por sistema cerrado y predominaban los tanques, ¿no? Especies con mayor valor añadido. Y la última, pues representaba las fases en que se divide el proceso de recirculación. Claro, bien es cierto que algunas ponía, por ejemplo, módulo de rayos ultravioleta y veías unos tubos, pero bueno, lo que viene a significar es la complejidad, el detalle de los distintos equipos integrados en los sistemas cerrados. Bueno, vamos a acabar ya pronto con algo que entiendo es complementario, adicional a lo que es a lo que es la depuración y necesario. Por supuesto que habrán oído o padecerán incluso el tema de los análisis de peligros y puntos de críticos de control, ¿no? Los HACCP célebres. Entonces, cuando esto se hace bien, realmente es útil. Quiero decir, con independencia de que la Unión, Lupe, no consigo pasar toma el las diapositivas. control, Julio. Ah, Toma perdón. el control. Vale, Ahí, ahora sí. perfecto. Bueno, para aquellos que no lo sepan, pero bueno, en determinado momento, a través de la directiva esta 9343, pues las autoridades europeas delegaron la responsabilidad de la calidad, de la higiene del producto de cada consumidor final en el propio industrial, ¿de acuerdo? Entonces, para ello obliga a desarrollar este sistema que básicamente consiste en analizar tu proceso, detectar en él dónde hay peligros potenciales que puedan suponer un peligro de tipo microbiológico o químico o de otra índole en tu producto final y poner remedio a ello. En esto es lo que consiste un punto crítico, es decir, es una fase de tu proceso en donde puedes ejercer un control sobre uno de los peligros que has identificado, de manera que lo puedas eliminar, reducir o mantener dentro de un nivel aceptable. Bien, tras esta muy breve introducción, no quiero detenerme. En el caso de la depuración de moluscos, desde mi punto de vista, creo que es imprescindible, todas las empresas seguro que lo tienen, desarrollar dos puntos críticos. El primero es garantizar que a lo largo de toda la jornada, de todo el día, el agua que tú has tratado efectivamente está dentro de los parámetros necesarios para conseguir los niveles de depuración. Es decir, yo voy a conseguir un sistema abierto o cerrado, voy a filtrar, voy a higienizar con rayos ultravioleta o con hipoclorito. Entonces, la forma que tengo de garantizarlo es documentalmente a través de unos sensores que registran continuamente lo que está sucediendo allí. De manera que yo, a la vista de esos registros, pues tengo una noción incontestable de que mi agua
está dentro de lo que quería y que he conseguido el objetivo de la depuración. No solamente eso, sino que además, si se vigilan regularmente o incluso se tienen los valores en un software, en determinado momento, si uno de estos parámetros se altera o alguno de los equipos implicados tiene una avería, yo puedo acotar el problema y un determinado lote que estuviera depurando, volverlo a depurar después, ¿de acuerdo? Y por supuesto, el segundo de los puntos críticos es garantizar que los tiempos de depuración a los que someto todos los lotes que pasan por mi empresa han sido los adecuados para conseguir ese mismo objetivo. Luego, adicionalmente, pues claro, la empresa puede hacer análisis externos o con laboratorio interno. Normalmente se externaliza, análisis microbiológicos para constatar que efectivamente estoy consiguiendo mi objetivo. Se puede monitorizar en las zonas de origen a lo largo del año, tener un histórico, con lo cual cuando tiene una mercancía de algún punto un poco más conflictivo, estar alerta o poner un especial interés, ¿no? Y de igual modo, toda la información generada de forma sistematizada por la Administración a través del INTECMAR, en el caso de Galicia, está al alcance de las empresas que tienen pistas e información adicional para gobernar su proceso. En cuanto al tema de trazabilidad, y ya finalizo enseguida, normalmente, al menos aquí en Galicia, los lotes de las distintas especies de moluscos no son grandes en peso. O sea, no son toneladas, salvo en el caso del mejillón, ¿no? Cuando hablamos de infaunales, pues pueden ser desde 100 kilos a 200, por poner un ejemplo. En ese trasiego que siguen los distintos lotes, esa ruta a lo largo del proceso de depuración, tiene que garantizarse la información asociada, o sea, dónde ha estado cada lote de moluscos, si efectivamente ha estado sujeto al tiempo de depuración pertinente, y cuando sale por el otro lado del proceso lo tengo que enlazar con la fase de expedición de manera que lo vincule a los lotes de venta, ¿de acuerdo? Por eso tiene especial importancia la trazabilidad también en este proceso. Cada empresa, lógicamente, puede instaurar su sistema, sea como fuere el caso, es que sea eficaz. En el tema de la trazabilidad en reinstalación, hablábamos de la reinstalación, llevábamos los moluscos de la zona ARCEP a una zona delimitada con aguas limpias para que tenga una autodepuración natural. La complejidad logística y de gestiones asociadas es tremenda. Este es un breve esquema. Bueno, tenemos la extracción, el transporte a lonja. En las lonjas se coloca el marisco en cajas, se incluyen en jaulas y en un camión refrigerado se lleva a veces a destinos, como vemos aquí, algo alejados, a lo mejor a 50 kilómetros, 80, y una vez allí se colocan en bateas, ¿de acuerdo?, para que depuren. Pero claro, esas bateas a su vez, pues hay un seguimiento, cada cierto tiempo hay que hacer analíticas, en esa batea van a convivir lotes provenientes de muchas zonas. Entonces es extremadamente útil tener una trazabilidad fiable, y para ello pues se gestionan bastante cantidad de documentación en donde está implicado incluso los servicios veterinarios, ¿no? Esta representa una base de datos compartida normalmente entre la Administración, INTECMAR, organismo de seguimiento, cofradías, empresarios afectados, ¿no? Y aquí pues se comparten todos los datos de trazabilidad, y en esta otra de situación de los distintos lotes en las jaulas. Como vemos, es complejo. Antes de finalizar, les puedo asegurar que esta empresa Egalsa no me pasa ninguna comisión, pero es una empresa gallega altamente cualificada en lo que es el diseño de dimensionamiento, incluso en la aportación de equipos y contenedores al servicio de los sistemas de depuración. Entonces, si acaso alguien necesita información más contrastada o sobre detalles técnicos, no hay muchas empresas en el escenario, al menos el escenario nacional, que tengan la solvencia que tiene Egalsa.
Tienen ahí sus datos, después si los quieren coger y si no, por supuesto, se le pueden facilitar. Y bueno, con esto pues he finalizado mi exposición. Espero que les haya gustado y, como decía al principio, pues que haya colmado, al menos en parte, las expectativas que tenían depositadas en ellas. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Ha sido una exposición de verdad que es súper amplia y bueno, que muestra una vez más en este tercer seminario pues que cada aspecto que hemos ido viendo seminario tras seminario es un mundo y daría para dar otros muchos más, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que de forma general hayan quedado claras las ideas de lo que consiste la depuración y demás. Y bueno, voy a pasar a hacerte algunas preguntas que tenemos aquí en cartera y que nos han ido formulando en el chat, si te parece. Bueno, según la relación de ellas, si no nos da tiempo, pues como siempre pasaremos un documento respondiendo las mismas. Una de las preguntas que nos hacen, Julio, es si se realizan análisis específicos de los moluscos antes de entrar en la planta de depuradora o si es suficiente con los efectuados en las áreas por parte, en nuestro caso en Galicia, por ejemplo, de Intermar. No se hacen sistemáticamente analíticas de todos los moluscos que entran en una planta de depuración, entre otras cosas porque si se tratase solamente de 1, 2, 5 lotes al día sería un coste asumible, pero ya he dicho anteriormente que los lotes suelen ser pequeños, con lo cual se multiplica el número de la cantidad de analíticas que habría que realizar. Además, eso sería cuestionar, se realizan periódicamente para comprobar, para hacer un seguimiento de que efectivamente tu molusco que proviene de la zona B está en línea con lo esperado y demás. Pero eso sería como cuestionar el papel que está haciendo Intermar, que sin duda alguna es excelente. O sea, el que hace analíticas prácticamente diarias, bueno, los planes de muestreo los tienen, están muy detallados en la página web de Intermar, es el propio Intermar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una garantía más que suficiente como para si el molusco proviene de una determinada zona, pues sea tipo B, porque hemos dicho que el tipo C se lleva a reinstalación y el de tipo A es opcional. O sea, todo el molusco a depurar que llega a las infraestructuras de depuración proviene de zonas B. Y entonces sobre eso hay una gran y rigurosa vigilancia por parte de Intermar. Hasta donde yo sé, los mecanismos que tiene de actuación son más que suficientes como para garantizarlo. Bien, otra de las preguntas que nos hacen es si puedes ampliar los elementos que efectivamente depura el sistema y su variabilidad respecto a la especie a depurar. Es decir, yo entiendo en esta pregunta si se puede establecer rangos según especies. Bueno, eso sería... A ver, esto entra dentro ya en gran parte de la teoría. Quiero decir, normalmente las especies que viven en una determinada región geográfica han evolucionado y todas ellas, aunque cada una tiene sus singularidades, pero normalmente pues todas ellas se desenvuelven bien en ciertos rangos coincidentes de temperatura, oxigenación y salinidad. Sería muy raro, ¿no?, encontrar en la ría de Vigo o en la costa gallega especies próximas filogenéticamente que tengan exigencias tan dispares. Con lo cual, yo entiendo que cuando se diseña una estructura de depuración, puedes escoger un rango que es óptimo, que es adecuado para todas las especies que vaya a acoger tu estructura de depuración. Eso es, me imagino que se podría hacer alguna salvedad. A lo mejor si se importa molusco bivalvo procedente de otra localización geográfica alejada, ¿no?, pues entonces a lo mejor sí que podría hacer variaciones. Lo que sucede es que a la búsqueda de la rentabilidad, una empresa no creo yo que pueda ser tan fina, digamos, en el trato al molusco, salvo que en ello encuentre una rentabilidad económica. Si no, no lo va a hacer.
Bien. Había una segunda parte. ¿Perdón? ¿Había una segunda parte de la pregunta? Decía que sí, has contestado, Julio. Pasaríamos a otra cuestión. Nos dice, ¿las zonas de reinstalación tienen viabilidad económica? De no ser así, ¿cuál sería la alternativa? Las zonas de reinstalación, a ver, por ejemplo, quiero decir, en Galicia no hay muchas zonas de reinstalación. Tenemos una costa muy poblada, con industrias, con asentamientos humanos y demás. Pero bueno, quiero decir que un molusco procedente de zona C no lo puedes comercializar salvo que se desprenda de esa carga microbiana. Por tanto, necesariamente tiene que pasar por ahí. Quiero decir que lo contrario, pierdes la mercancía. Estás obligado a pasar por esa fase. ¿Es rentable? A ver, la Xunta de Galicia, la Consellería de Mar, que es la que rige, digamos, este tema, pone a disposición de las cofradías, de los propietarios del molusco, estas demarcaciones marítimas para, incluso ponen bateas, ¿no?, que es una infraestructura de propiedad de la Xunta de Galicia, para que se ponga allí al animal haciendo una depuración natural, a sabiendas de que, si bien es cierto que a la finalización lo voy a poder comercializar, no es menos cierto que voy a perder a lo mejor un 20% en peso después de un periodo bastante dilatado de tiempo. Otra salida es derivarlo a un proceso industrial donde apliques pasteurización, ¿no?, como es el caso de las conservas. Pero bueno, si se quiere vender fresco, solamente hay una disyuntiva. O lo pierdes o pasa por un periodo de reinstalación. Entonces, la Xunta no cobra dinero, que yo sepa, por mantener allí a las cofradías o al afectado su producto. No sé si he respondido a la cuestión. Muy bien. De todas formas, Julio, perfecto, estás respondiendo, y cualquier cuestión pues tienen el correo de acuipescaperú@gmail.com, donde pueden plantear nuevas consultas. Si te parece, te voy a hacer las 3 últimas, ¿vale? Y vamos a ir cerrando un poco. La siguiente pregunta que nos hacen los compañeros es, con los sistemas de depuración, ¿cuál es el porcentaje de pérdida en peso del molusco que están teniendo en nuestras experiencias? Vamos, más o menos qué porcentaje de pérdida. Bueno, si tú le preguntas a cualquier industrial, sea este sector o de cualquier otro, detalles sobre su proceso, como los cazadores y pescadores, siempre te contestará con una mentira. A ver, pero yo no he hecho esa pregunta ni hay datos publicados. Sí que hay datos al respecto de lo que se pierde en reinstalación, ¿no? Entonces, en el caso de depuración normal, yo creo que depende de los factores que hemos estado analizando en esta charla. Es decir, si tu molusco llega en buenas condiciones fisiológicas, bien tratado, con antelación, rápidamente se va a poner a bombear agua. Si el agua tratada efectivamente tiene un alto nivel de oxigenación, si mantengo la temperatura en el intervalo que quiero, la depuración la voy a obtener en 24 horas, con lo cual en ese tiempo el animal no pierde peso apenas. Pero si por contra tengo que tener, para conseguir el mismo propósito, 48 horas o más el mismo animal, pues sí que voy a perder más peso. Ahora no sabría reseñar cifras concretas. Okay. Pero bueno, mi respuesta es que depende mucho tanto del estado fisiológico de partida como de las características de la instalación. Exactamente. Por supuesto, de la carga de partida, biológica. La siguiente pregunta entiendo que es para circuitos cerrados, que es lo que comentabas. Si no es así, agradecería que la persona que ha hecho esta pregunta nos lo aclarase, que es Luis Merino. Nos dice cuánto tiempo se puede... Hay alguien que nos está... Perdón. ¿Cuánto tiempo se puede usar un cierto volumen de agua sin que afecte la sanidad y calidad de las especies en cultivo? A ver, si me he enterado bien. Yo sé que
que todo el volumen de agua presente en un circuito cerrado pasa a través de todos los sistemas al menos 2 veces por hora. Eso en cuanto a la calidad. La otra pregunta no me entiendo. ¿Puedes repetírmela, Lupe? Si dice cuánto tiempo se puede usar un cierto volumen de agua sin que afecte la sanidad y calidad de las especies en cultivo. Ah, entiendo. Bueno, en principio depende de si es una infraestructura pequeña o de si es una infraestructura más grande. Quiero decir, las infraestructuras más grandes disponen de esos depósitos que hemos visto en el diagrama, en el esquema, ¿no? Y entonces los parámetros son más estables. Si es una infraestructura más pequeñita, el añadir agua tiene que hacerse de manera muy cuidadosa porque puede alterar el balance de esos valores. Pero bueno, en todo caso, depende, por supuesto, de la ingeniería que haga la infraestructura. Pero lo que yo sé, al menos lo que yo sé, puedo profundizar, es que un 20% de ese volumen que hay circulando tiene que reponerse semanalmente, ¿de acuerdo? Por lo cual sí que estoy reutilizando ese agua, estoy sacando un provecho máximo de ese agua que está en el circuito, garantizando la depuración del molusco. Perfecto. Bien, y ya pasamos a la última, Julio, agradeciendo porque nos hemos ido un poco, pero bueno, pienso que es un tema muy, muy interesante y que nos puede dar lugar a muchas más charlas. La última pregunta que nos hacen desde Perú es: ¿cuáles son los aspectos principales que inciden en la efectividad de la depuración, aparte del diseño propio del sistema y la calidad del agua del mar que se emplea? A ver, yo creo que el factor más... hay 2 factores determinantes. Primero, la carga microbiológica de partida. Habremos dicho que las zonas B tienen una horquilla de valor para patógenos microbianos que va de 230 a 4.600. Lógicamente, si todo lo que recibo está en torno a los 4.000, por poner un ejemplo, el esfuerzo de depuración tiene que ser mayor, mientras que si lo que recibo está sobre 500.000, será más fácilmente depurable, ¿de acuerdo? Entonces, la carga microbiana intrínseca de la mercancía a depurar y el estado fisiológico del animal, aparte de un buen control de temperaturas, es lo decisivo para reducir los tiempos de depuración. La calidad del agua es un aspecto que puedo rectificar a base de filtros, decantaciones y maquinaria. Lo que sucede es que cuanto más contaminada esté en el punto de captación, más gasto tengo que hacer, más inversión en equipos para llevarla a los niveles adecuados. Bien, Julio, ya sé que te dije que era la última, pero me da pena dejar una aquí en la espera y te la voy a hacer, ¿vale? Entonces nos dice, ¿cuál es el parámetro y o criterios al final de la depuración que tienen en cuenta sobre los moluscos depurados provenientes de diversas zonas? Sobre el producto de... A ver, todas las zonas de donde provengan tienen que ser en Europa zonas B, ¿de acuerdo? Solamente si es de zona A es voluntario, no necesario, porque de zona B, C no me va a llegar, eso va a reinstalación. Por tanto, sea cual fuere la zona de origen, tiene que ser tipo B. Por tanto, la horquilla de contaminación microbiana de partida va de 230 a 4.600. ¿De acuerdo? Luego, perdona, repíteme la... Sí, decía que cuál es el parámetro o criterio que tenemos en cuenta al final de la depuración, para decir esto está listo, está depurado. Sí, la legislación europea y, por supuesto, la gallega solamente considera los niveles microbianos que estamos diciendo. El molusco tiene que estar, después de la depuración, por debajo de 230 colonias de E. coli por 100 gramos de carne y líquido intravalvar. Ese es el valor absoluto al que hay que remitirse. Muy bien, pues
Bien, compañeros, pienso que hemos contestado a las preguntas, quedamos a su disposición para cualquier otra aclaración y demás en el mail del proyecto. Muchísimas gracias, Julio, por tu colaboración y aportarnos luz a esta temática que es bastante compleja y demás. Y bueno, decirles que con este seminario finalizamos el ciclo de 3 que habíamos propuesto inicialmente y que bueno, que a lo largo de este año seguiremos trabajando con Produce para ver otras necesidades y otras cuestiones de interés y estaremos dispuestos para un nuevo ciclo. Agradecemos a todos su participación, sus preguntas y su presencia. Y hasta pronto, Perú. Cuídense. Buenos días, buenas tardes, España. Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias, Perú. Hasta luego.